El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para... Hola, hermanas y hermanos televidentes de Extra Plus. Reciban como siempre nuestro saludo de amor y paz en Cristo Jesús con nuestra hermana Normiliana Martínez, para llevar a ustedes nuestras reflexiones sobre las lecturas que se proclaman en la Santa Eucaristía muy especial de este domingo sexto de Cuaresma del tiempo ordinario, mejor conocido como la Eucaristía en el Domingo de Ramos. Comenzamos levantando nuestras manos al cielo para darle gracias a nuestro Padre Celestial que nos permite estar aquí con ustedes. Yo le pido perdón por mis debilidades, por mis infidelidades y pecados, y le pido que su Santo Espíritu nos ilumine, nos guíe, nos dé palabra sabia, que lleve un mensaje de amor, de unidad, de perdón a nuestras hermanas y nuestros hermanos televidentes. Lo pido en el nombre bendito de Jesucristo, nuestro Señor y Redentor. Amén, amén, amén. Amén, amén. Normiliana, bueno, llegamos prácticamente a la Semana Santa. Aquí comienza la Semana Santa. Aquí comienza la Semana Santa, Sí. la verdad. Sí. Y como es Domingo de Ramos y se lee la Pasión de Cristo, Sí. igual como se lee el viernes, pero como no grabamos viernes ni jueves, el Tríduo no lo grabamos, entonces yo voy a referirme un poquito a todo esto, ¿verdad? Sí. A todo este acontecimiento y a la Pasión de Cristo, que es la que hoy se lee. Quería hacer algunas reflexiones sobre esta entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, ya a entregarse por su propia y espontánea voluntad. Va allí, termina la misión del Padre, allí la que va a culminar con la resurrección. Ahí culmina, pues, el culmen del plan redentor del mundo. Pero quiero hacer algunas reflexiones de cómo esta cruz, porque lo que vemos es a Cristo crucificado. Esa es ahí la pasión de Cristo, es la pasión de Cristo. Y allí vemos a ese Cristo crucificado. Y nos damos cuenta que no es una cruz de derrota, no es de victoria, es el triunfo de Jesús, el triunfo sobre la muerte. Es allí en la cruz crucificado se da el pleno cumplimiento de su misión. Y esto viene siendo una anticipación profética de la figura mesiánica de Jesús, que la vamos a ver a partir de la resurrección. Y viene siendo, pues, la exaltación de la cruz. Esta cruz y esta crucifixión de Jesús ha sido por amor. Por amor, por allí Él vence el odio, al enemigo, la opresión, la muerte, el pecado, ahí la vence en la cruz. Y vemos también en estas lecturas de hoy cómo Él se hace siervo por amor a la humanidad, a como lo vamos a ver en todo su ministerio público. Ya efectivamente ese servicio
ese siervo en acción, lo vemos en su ministerio público, lo vamos a ver. Y este Cristo, allí crucificado, la verdad, se hace hombre, se hizo hombre. Él, siendo de naturaleza divina, porque existía desde el comienzo de la creación, siendo de naturaleza divina, se hizo hombre, para que nosotros, siendo hombres de carne, de nuestra naturaleza carnal, nos hiciésemos divinos. Con la resurrección nos hacemos divinos. No voy a ahondar mucho en la resurrección. Y Él tiene que pasar para llegar a esa cruz y dejar clavados nuestros pecados en ese madero, en esa madera muerta, dejar clavados todos nuestros pecados, el mío, el tuyo, el de la humanidad entera. Tuvo que pasar por oprobios, tuvo que pasar por ignominias, por humillación, y esta humillación y obediencia, la verdad, hermanos, que no fue una derrota, sino el comienzo de una nueva vida con una nueva dimensión de amor. Él muere crucificado por amor a nosotros, muere en la cruz, para podernos redimir a nosotros, para poder ofrecer la salvación a toda la humanidad. Y por este Cristo crucificado, la humanidad ha pasado de la enemistad a plena comunión con nuestro Padre Dios. Pasamos a plena comunión. Dios es un Señor de señores, pero se comporta como siervo por amor a nosotros. Toda esta historia de la vida, pasión y muerte es por el inmenso amor que Dios nos tiene a nosotros, por amor, que donó a ese Hijo. Allí lo donó para que tuviera una muerte de cruz, pero por nosotros, por amor. Y este Cristo, libre y consciente, tomó nuestra vida mortal y se hizo siervo por amor. Tomó nuestra condición. Siempre, bueno, en su ministerio lo vamos a ver. Se humilló a un punto de someterse a una muerte de cruz para salvarnos, como ya los he dicho. Por eso el Padre lo exalta por encima de todo y lo hace sentar a la derecha. Lo salta, así como en un capítulo de San Juan, en el capítulo 3, 14, 21, dice, lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree tenga vida eterna. El que cree en ese Cristo crucificado tenga vida eterna. Igualito cuando en el Éxodo, en tiempo de Moisés, que su básculo terminaba con que representaba una serpiente, el que miraba a esa serpiente se salvaba. Ya esa era una prefigura. Igual, el que mira esa cruz y cree en ese Cristo crucificado también se salva. Porque lo mataron los letrados, los judíos, lo mataron porque según ellos violaba todas sus leyes judaicas, que para él eran importantes, pero él vino a darle plenitud a esa ley. ¿Por qué? Porque sobresale el amor del prójimo, del ser supremo, de su creación suprema que somos nosotros. Sobresale lo que no se veía, ese amor y esa misericordia en las leyes judías. Y eso es lo que vino a hacer Jesucristo, a instaurar ese reino de paz, de amor, de perdón, de justicia, de misericordia. Y por en tanto se hizo carne por nuestra causa. Él era lo más humilde, porque por humildad, siendo él rico,
por amor a nosotros se hizo pobre, para que nosotros por medio de su pobreza llegáramos a ser ricos nosotros. La realeza de Jesús no está centrada en que cuando dice él, yo he venido a servir, no a ser servido. A eso vino y a lo que estamos llamados nosotros. Vino a dar su vida en redención de muchos. Y dice su evangelio, el que quiera ser primero entre vosotros, que se haga vuestro esclavo. Y bueno, y eso es lo que no aceptaron nunca los judíos. Siempre rechazaron la realeza de Cristo. Y él fue el Mesías abandonado. Pero la obediencia a Jesús llega a unos extremos de fe insospechados, como lo vamos a ver con la resurrección. Cristo murió cuando nosotros éramos pecadores, murió en la cruz, pero nos vino después que quedamos redimidos del pecado nosotros. Para los judíos siempre fue un escándalo la muerte de la cruz. Para los paganos fue una locura. No creían, nunca creyeron, y muchos todavía no creen de que el Mesías haya sido entregado a la muerte por el Padre, por su Padre. Jesús ha elegido un camino de salvación incomprensible para judíos y griegos. Y este es el escándalo de la cruz. Lo que parecía muerte se convirtió en vida. Porque para llegar a alcanzar la verdadera vida hay que pasar por la muerte, como pasó Cristo en la cruz, pasó por la muerte. Fue una muerte tan cruel y humillante para él. Y se rasga el velo del templo y comienza la nueva vida y la eterna alianza en la sangre purificadora de Jesús. Comienza la nueva alianza, como lo vamos a ver también más adelante. Y bueno, la serpiente de bronce era ya la prefigura de Cristo en la cruz. Cristo dio la vida por amigos y por enemigos, como debemos hacerlo nosotros. No hay amor más grande, dice él, que dar la propia vida por los enemigos. Y ese amor de Dios es fiel y eterno, porque él mismo lo dice, con amor eterno te he amado, en mi lealtad no te fallaré, yo te llevo grabado en la palma de mi mano. El amor de Dios es luz, es felicidad, es plenitud de vida. Obedeció sufriendo y nos amó con amor de sufrimiento. Y ha llegado la hora de pasar de este mundo al Padre. Llegó la hora, y es lo que vamos a ver en este domingo de Ramos, precisamente, hermano. Todo está centrado en el inmenso amor de locura que nos tiene el Padre de nosotros. Allí está centrado toda la vida, pasión, muerte y resurrección de Cristo. Todo por redimirnos del pecado y ofrecernos, abrirnos las puertas del cielo y ofrecernos la salvación. Y vemos pues que... Bueno, pasamos a explicarles la liturgia de este domingo. Correcto. Que consta de dos partes. La primera parte es el recuerdo de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Y la segunda parte es la parte que recuerda la pasión de nuestro Señor Jesucristo en la parte final, en la lectura final, que es una lectura muy larga, que vamos a presentar hoy aquí. En la entrada triunfal a Jerusalén, recuerda que Jesús, a pesar de ser el rey y de ser reconocido como rey, entra humildemente a Jerusalén montando un burrito que popularmente aquí en Nicaragua, cuando yo era muy niño, se le llamaba la burriquita. La burriquita, un burrito. Él entra montado en ese animalito, pero a pesar de eso es recibido como rey con grandes vítores, principalmente de niños que llegan y le dicen: Hosana en el cielo, abran las puertas que viene el rey. ¿Quién es el rey? El rey es el Señor de los ejércitos que está llegando aquí. Y tiran sus mantos y le tiran flores. Esa es la entrada triunfal que recordamos este domingo. Después
Vamos a la liturgia con 2 lecturas, un salmo y la pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Sí, vamos a la primera lectura. Y la primera lectura es del profeta Isaías, capítulo 50, del 4 al 7. La segunda es de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versículo del 6 al 11. Son las 2 que vamos a... Y después la pasión de Cristo, que es el Evangelio. El salmo es el 21. Pasemos a la primera lectura. Lectura del libro del profeta Isaías, capítulo 50, versículos del 4 al 7. Mi Señor me ha dado una lengua de discípulo para saber decir al abatido una palabra de aliento. Cada mañana me abría el oído para que escuche como los iniciados. El Señor me abrió el oído y yo no resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me apaleaban, las mejillas a los que mesaban mi barba. No me tapé el rostro ante ultrajes ni salivazos. El Señor me ayuda, por eso no sentía los ultrajes. Por eso endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría avergonzado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, esta lectura muy conocida del profeta Isaías en el canto del siervo nos anuncia 700 años antes lo que ocurrió en Jerusalén hace más de 2000 años. En el cual Jesús cumple exactamente lo que dice el profeta Isaías, mostrándonos como un hijo obediente y humilde, fuerte, confiado en el amor del Padre. Eso es lo que nos dice esta lectura. Sí, porque este es el tercer canto del siervo de Yahvé. Y aquí queda claro cómo el profeta Isaías describe exactamente todo el perfil y las características de este Jesús, el Mesías, de cómo el Señor dice: me abrió el oído. Sí, le abrió el oído para poder escuchar el clamor, el dolor de todos los hombres sufrientes, los que sufren en cuerpo y alma, para escuchar ese dolor. Le abrió los oídos, le abrió la mente, le abrió todo, la verdad, y yo no me resistí. Y él, como cordero llevado al matadero, no se resistió. Esa expresión lo dice todo en otra parte del capítulo de Isaías, del profeta. Como cordero llevado al matadero, no se resistió, sí. No se resistió, no se opuso, no se defendió, no se justificó, no se defendió, se entregó por voluntad propia. Y dice: las mejillas, los que me mesaban mi barba, no me tapé el rostro. Se abandonó en el Señor, se abandonó. ¿Y por qué todo esto? Porque Él es el que venía. Dice seguro de que no quedaría avergonzado. Jamás, porque sabía que era de triunfo, sí, esa cruz, y era una cruz gloriosa, de gloria. Sus dolores, entonces, están asociados a los de toda la humanidad. Pero no se trata de un dolor de muerte y de tristeza, para nada, sino un dolor redentor. ¿Qué es un dolor redentor? Un dolor que salva, y de un dolor que da inicio, inaugura una nueva vida. Y entonces esta es una palabra de aliento para todos nosotros, de todos los abatidos, los débiles, y una palabra de luz para los que vivimos en sombras de muerte. Y son palabras en medio de incertidumbre de muerte. Miren, esta es
esta es un consuelo de esperanza, palabras de consuelo, de esperanza, porque ya nosotros que conocemos la historia, que vivimos, que la vivimos cada año, la historia, la de su nacimiento, la de su ministerio público, la de su vida, pasión, muerte, de este tiempo de Cuaresma, de este periodo litúrgico, sabemos de que Él vino, pasó por todo, por amor a nosotros, por amor, pero ese amor divino, ese amor insospechado, ese amor que no lo podemos entender con nuestra razón, sino ese amor divino, por todo eso pasó y fue por nosotros. Él no ganó nada, Él no necesitaba nada, Él no tenía pecados. No, hermano, todo fue por nosotros y no por uno, sino por toda la humanidad. ¡Qué maravilla! ¿Cómo sería ese amor, digo yo? Ese amor tan grande que es que no quería dejarnos a uno solo allí tirado, sino que vino a redimirnos a todos. Solo un amor, ese amor que no lo explica la razón, ese amor solo lo explica el Espíritu inmenso, puede hacer eso por una humanidad y un mundo perverso como el nuestro. Pasemos al Salmo responsorial. Salmo responsorial número 21. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al verme se burlan de mí, hacen muecas, menean la cabeza. Acudió al Señor, que lo ponga a salvo, que lo libre, si tanto lo quiere. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Me acorrala una jauría de mastines, me cerca una banda de malhechores, me taladran las manos y los pies. Puedo contar mis huesos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se reparte mi ropa, echan a suerte mi túnica, pero tú, Señor, no te quedes lejos. Fuerza mía, ven corriendo a ayudarme. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Contaré tu fama a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Fieles del Señor, alábenlo, linaje de Jacob, glorifíquenlo, témanlo, linaje de Israel. Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Amén, amén, amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. No, Emiliana, este salmo es como que estuvieras viendo la película de Mel Gibson, La Pasión de Cristo. Sí. ¿Verdad? Porque dice el Señor en el responsorio: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué lo dice? Lo dice porque además de los sufrimientos físicos que tuvo que padecer, desde las ofensas hasta todo el sistema de represión y tortura que le aplicó Pilato, hasta llevarlo a la cruz, Jesús tenía encima los pecados de miles de millones de hombres pecadores. Y eso es lo que horroriza al Padre. Y por eso es que Jesús se siente abandonado por el Padre. Porque el Padre, al ver semejante espectáculo, podríamos decir, de los pecados, no quiere nada en ese momento. Y por eso es que Él clama: ¿por qué me has abandonado? Porque tiene todos nuestros pecados encima. Y el otro enfoque de este responsorio es que Jesucristo, en su condición humana, de carne, allí queda claro que también siente débil, siente esa debilidad, siente flaqueza, siente desfallecer, siente que se siente abandonado. Ese sentimiento es propio de la condición humana que flaqueó en ese momento, se sentía, era tanto, como decís vos, tanta la carga, tanta por todos nuestros pecados, que en su condición humana siente. Esa es una evidencia más y una prueba más de la condición humana, así como nosotros, cuando no aguantamos, que lloramos, que nos quejamos, que reprochamos esos momentos. Por eso es que Él en la pasión dice: Señor, si quieres, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. La tuya. Así, por eso esa es una de las 7 palabras, este responsorio, el Viernes Santo, de las 7 palabras: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No, igual en nuestra debilidad, en su debilidad de carne, igual nosotros en ciertos momentos de tribulación y de oración, y que queremos que nos resuelva algo y que le pedimos y no vemos todavía la solución, también así nos sentimos como Él y le decimos: Dios mío, le decimos muchas veces, ¿por qué me abandonas? Es que no me escuchas. Igualito, en nuestra debilidad, pues Él pasó y sintió como hombre, en su naturaleza humana, sintió esa debilidad también. No, Emiliana, esta escena y este momento es la contraposición a la última tentación, después de que Jesús estuvo 40 días y 40 noches en el desierto, cuando el demonio le ofreció las grandezas del mundo. ¿Ves? Aquí está, y que le dijo que iba a regresar, y aquí regresó, y le gritaron: Jesús, bájate de la cruz. Pero ahí está Jesús, fiel, a pesar de sentirse abandonado, está fiel, por amor, por obediencia al Padre, está fiel. Así es, porque Él sufrió o obedeció sufriendo, nos redimió sufriendo en la cruz, todo fue sufriendo, ese amor de Él, por eso es un amor y con dolor y con sufrimiento redentor, sí, por nosotros.
Pasemos entonces a la segunda lectura de este domingo. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versículos del 6 al 11. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, aquí San Pablo nos está diciendo lo que nosotros podríamos haber querido decir o ya hemos dicho, pero aquí San Pablo lo está diciendo de manera concreta y magistral. Nos está presentando a Dios, al Hijo de Dios nacido antes o creado antes de los tiempos, hecho hombre, que viene a cumplir la misión de salvación del género humano, a rectificar lo que Adán con su soberbia, Adán y Eva con su soberbia, le quitaron a las futuras generaciones. Jesús se lo está retornando con su actitud de obediencia, de humildad, de confianza en el Padre. Y San Pablo nos dice al final que en vista de todo lo que él hizo, de todo lo que él logró, el Padre lo reconoce como el Señor. Eso quiere decir que cualquier nombre, cualquier poder es eliminado frente a la grandeza del Hijo de Dios, que pasa a ser el nombre sobre todo nombre. Al final de los tiempos, Él le va a entregar al Padre todo eso. Así es. Pero lo interesante de esta lectura es el vaciamiento que hizo, el vaciamiento de Jesús. El vaciamiento, el anonadamiento en el abajamiento del Señor Jesús. Ese vaciamiento, ¿cuál es ese vaciamiento? Que a pesar de su condición divina, como dice la lectura, no hizo alarde de su categoría de Dios. Ese abajamiento en la cruz, que se ve con la muerte de cruz, el abajamiento, se vació de toda su condición divina, se vació a como nos debemos de vaciar nosotros, el falso yo sí. Él se vació de su condición divina, pero nosotros igual nos debemos de vaciar de nuestra condición, de nuestro falso yo, de nuestro hombre viejo. Es lo que nos debemos de vaciar. Y este abajamiento y este vaciamiento es lo que se llama la kenosis de Jesús, se le llama. Ese vaciamiento, se vació de toda su divinidad para entregarse, para morir en la cruz por todos nosotros. Y es por eso que Dios Padre lo constituye rey, y no de un reino como el del mundo, de un territorio, sino rey de la vida de todos los hombres y mujeres de este mundo. Lo constituye rey, pero no un rey de territorio, un reino que termina, que tiene fin, no. Y por eso es que esta lectura dice
por eso Dios lo levantó, por ese vaciamiento que hizo de toda su condición, para alcanzar la unidad en la humildad, para unirnos por su humildad. Y por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo y en la tierra, en el abismo, y toda su lengua proclame: Jesucristo es Señor, para la gloria de Dios Padre. Esa es la maravilla, que Jesucristo se proclame Señor para la gloria de Dios Padre. Todo lo que Él recibe del Padre nos lo entrega a nosotros, nos lo da a nosotros. Y por eso ante Él toda rodilla se doble, Señor. Como Él está en la Eucaristía, a propósito de esta expresión, Él está vivo, presente. Su presencia real está en esa Eucaristía. Por eso no podemos recibir esa Eucaristía, recibirlo a Él sentados. No, idealmente debería ser de rodillas, pero cuando menos de pie, porque ante Él toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, toda rodilla se doble. ¿Cómo vamos a recibir a la presencia de Dios sentados? ¿Sentados? Tranquilamente sentados. No, la presencia de Dios se recibe de rodillas, en la Eucaristía, ahí está Él presente. Pasemos entonces, hermanas y hermanos, a la pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas, del capítulo 22, versículo 14, al capítulo 23, versículo 56. Llegada la hora, se sentó Jesús con sus discípulos y les dijo: He deseado enormemente comer con ustedes esta Pascua antes de padecer, porque les digo que ya no la volveré a comer hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y tomando una copa, pronunció la acción de gracias y dijo: Tomen y compártanla entre ustedes, porque les digo que no beberé desde ahora del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Y tomando pan, pronunció la acción de gracias, lo partió y se lo dio diciendo: Esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Después de cenar, hizo lo mismo con la copa, diciendo: Esta es la copa de la nueva alianza, sellada con mi sangre, que se derrama por ustedes. Pero miren, la mano del que me entrega está con la mía en la mesa. Porque el Hijo del Hombre se va según lo establecido, pero ay de ese que lo entrega. Ellos empezaron a preguntarse unos a otros, ¿quién de ellos podía ser el que iba a hacer eso? Luego surgió una disputa entre los discípulos sobre quién de ellos debía ser tenido como el primero. Jesús les dijo: Los reyes de las naciones las dominan, y los que ejercen la autoridad se hacen llamar bienhechores. Ustedes no hagan así, sino que el primero entre ustedes pórtese como el último, y el que gobierne como el que sirve. Porque ¿quién es más, el que está a la mesa o el que sirve? ¿Verdad que el que está en la mesa? Pues yo estoy en medio de ustedes como el que sirve. Ustedes son los que han perseverado conmigo en mis pruebas, y yo les encomiendo el reino como me lo encomendó mi Padre a mí. Comerán y beberán a mi mesa en mi reino, y se sentarán en tronos para regir a las 12 tribus de Israel. Y añadió: Simón, Simón, mira que Satanás te ha reclamado para sacudirte como se hace con el trigo. Pero yo he pedido por ti, para que tu fe no se apague. Y tú, cuando te recobres,
confirma a tus hermanos en la fe. Él le contestó: Señor, contigo estoy dispuesto a ir incluso a la cárcel y a la muerte. Jesús le replicó: Te digo, Pedro, que no cantará hoy el gallo antes que 3 veces hayas negado conocerme. y dijo a todos: Cuando los envié sin bolsa, ni alforja, ni sandalias, ¿les faltó algo? Contestaron. Nada. Él añadió: Pero ahora el que tenga bolsa, que la lleve, y lo mismo la alforja. Y el que no tiene espada, que venda su manto y compre una. Porque les aseguro que tiene que cumplirse en mí lo que está escrito. Fue contado con los malhechores. Lo que se refiere a mí llega a su fin. Ellos dijeron. Señor, aquí hay 2 espadas. Él les contestó. Basta. Y salió Jesús, como de costumbre, al monte de los olivos, y lo siguieron los discípulos. Al llegar al sitio, les dijo: Oren para no caer en la tentación. Él se apartó de ellos, alejándose como a la distancia de un tiro de piedra, y, arrodillado, oraba diciendo: Padre, si quieres, aparta de mí ese cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo que lo confortaba. En medio de su angustia, oraba con más insistencia, y le bajaba hasta el suelo un sudor como de gotas de sangre. Y levantándose de la oración, fue hacia sus discípulos. Los encontró dormidos por la tristeza y les dijo: ¿Por qué duermen? Levántense y oren para no caer en la tentación. Todavía estaba hablando cuando aparece gente, y los guiaba el llamado Judas, uno de los 12, y se acercó a besar a Jesús. Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo los que estaban con él de lo que iba a pasar, dijeron. Señor, ¿herimos con la espada? Y uno de ellos hirió al criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Jesús intervino diciendo: Ya, basta. Y tocándole la oreja, lo curó. Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los oficiales del templo y a los ancianos que habían venido contra él: ¿Han salido con espadas y palos como a agarrar a un bandido? A diario estaba en el templo con ustedes y no me detuvieron. Pero esta es su hora, la del poder de las tinieblas. Ellos lo arrestaron, se lo llevaron y lo hicieron entrar en casa del sumo sacerdote. Pedro lo seguía desde lejos. Ellos encendieron fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó entre ellos. Al verlo una criada sentado junto al fuego, se lo quedó mirando y dijo: También estaba con él. Pero él lo negó diciendo: No lo conozco, mujer. Poco después lo vio otro y le dijo: Tú también eres uno de ellos. Pedro replicó: Hombre, no lo soy. Como 1 hora más tarde otro insistía: Sin duda, también estaba con él, porque es Galileo. Pedro contestó: Hombre, no sé de qué me hablas. Y estaba todavía hablando cuando cantó un gallo. El Señor, volviéndose, le echó una mirada a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra que el Señor le había dicho: Antes de que cante hoy el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo afuera, lloró amargamente. Los hombres que sujetaban a Jesús se burlaban de él, dándole golpes, y tapándole la cara, le preguntaban: Haz de profeta. ¿Quién te ha pegado?
y proferían contra él otros muchos insultos. Cuando se hizo de día, se reunió el senado del pueblo, o sea, sumos sacerdotes y escribas, y haciéndole comparecer ante su Sanedrín, le dijeron: Si tú eres el Mesías, dínoslo. Él les contestó: Si se lo digo, no me lo van a creer, y si les pregunto, no me van a responder. Desde ahora, el Hijo del Hombre estará sentado a la derecha de Dios Todopoderoso. Dijeron todos. Entonces, ¿tú eres el Hijo de Dios? Él les contestó: Ustedes lo dicen, yo soy. Ellos dijeron: ¿Qué necesidad tenemos ya de testimonios? Nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Se levantó toda la asamblea y llevaron a Jesús a presencia de Pilato, y se pusieron a acusarlo diciendo: Hemos comprobado que éste anda amotinando a nuestra nación y oponiéndose a que se paguen tributos al César y diciendo que él es el Mesías Rey. Pilato preguntó a Jesús: ¿Eres tú el Rey de los judíos? Él le contestó: Tú lo dices. Pilato dijo a los sumos sacerdotes y a la gente: No encuentro ninguna culpa en este hombre. Ellos insistían con más fuerza diciendo: Alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, desde Galilea hasta aquí. Pilato, al oírlo, preguntó si era Galileo, y al enterarse que era de la jurisdicción de Herodes, se lo remitió. Herodes estaba precisamente en Jerusalén por aquellos días. Herodes, al ver a Jesús, se puso muy contento, pues hacía bastante tiempo que quería conocerlo, porque oía hablar de él y esperaba verle hacer algún milagro. Le hizo un interrogatorio bastante largo, pero él no le contestó. Estaban allí los sumos sacerdotes y los escribas, acusándolo insistentemente. Herodes, con su escolta, lo trató con desprecio y se burló de él, y poniéndole una vestidura blanca, se lo remitió a Pilato. Aquel mismo día se hicieron amigos Herodes y Pilato, porque antes se había enemistado. Pilato, convocando a los sumos sacerdotes, a las autoridades y al pueblo, les dijo: Me han traído a este hombre alegando que alborota al pueblo, y resulta que yo lo he interrogado delante de ustedes y no he encontrado en este hombre ninguna de las culpas que le imputan, ni Herodes tampoco, porque nos lo ha remitido. Ya ven que nada digno de muerte se le ha probado. Así que le daré un escarmiento y lo soltaré. Por la fiesta tenía que soltarles a uno. Ellos vociferaron en masa diciendo: ¡Fuera ese! ¡Suéltanos a Barrabás! A este Barrabás lo habían metido en la cárcel por un disturbio en la ciudad y un homicidio. Pilato volvió a dirigirles la palabra con intención de soltar a Jesús, pero ellos seguían gritando: ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Él les dijo por tercera vez: Pues, ¿qué mal ha hecho éste? No he encontrado en él ningún delito que merezca la muerte. Así es que le daré un escarmiento y lo soltaré. Ellos se le echaban encima, pidiendo a gritos que lo crucificara. E iba creciendo el griterío. Pilato decidió que se cumpliera su petición. Soltó al que le pedían, al que había metido en la cárcel por un disturbio y homicidio, y a Jesús se lo entregó a su arbitrio. Mientras lo conducían, echaron mano de un cierto Simón de Cirene, que volvía del campo, y le cargaron la cruz para que la llevase detrás de Jesús. Lo seguía un gran gentío del pueblo y de mujeres que se daban golpes y lanzaban lamentos por él.
Jesús se volvió hacia ellas y les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por ustedes y por sus hijos, porque miren que llegará el día en que dirán: dichosas las estériles y los vientres que no han dado a luz y los pechos que no han criado. Entonces empezarán a decirles a los montes: caigan sobre nosotros, y a las colinas: sepúltennos. Porque si así tratan al leño verde, ¿qué pasará con el seco? Conducían también a otros 2 malhechores para ajusticiarlos con él, y cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, lo crucificaron allí, a él y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y se repartieron sus ropas, echándolas a suerte. El pueblo estaba mirando. Las autoridades le hacían burlas, diciendo: A otros ha salvado, que se salve a sí mismo, si él es el Mesías de Dios, el elegido. Se burlaban de él también los soldados, ofreciéndole vinagre y diciendo: Si eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había encima un letrero en escritura griega, latina y hebrea: Este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo: ¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le reprendía diciendo: ¿Ni siquiera temes tú a Dios estando en el mismo suplicio? Lo nuestro es justo, porque recibimos el pago de lo que hicimos. En cambio, él no ha cometido ningún crimen. Y decía: Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Jesús le respondió: Te lo aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Era eso ya de mediodía, y vinieron las tinieblas sobre toda la región hasta la media tarde, porque se oscureció el sol. El velo del templo se rasgó por medio, y Jesús, clamando con voz potente, dijo: Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. El centurión, al ver lo que pasaba, daba gloria a Dios diciendo: Realmente este hombre era inocente. Toda la muchedumbre que había acudido a este espectáculo, habiendo visto lo que ocurría, se volvía dándose golpes de pecho. Todos los que le conocían se mantenían a distancia, y lo mismo las mujeres que lo habían seguido desde Galilea y que estaban mirando. Un hombre llamado José, que era del consejo, hombre bueno y honrado, que no había votado a favor de la decisión y del crimen de ellos, que era natural de Arimatea, pueblo de Judea, y que aguardaba el reino de Dios, acudió a Pilato a pedirle el cuerpo de Jesús. Y bajándolo, lo envolvió en una sábana y lo colocó en un sepulcro excavado en la roca, donde no habían puesto a nadie todavía. Era el día de la preparación y rayaba el sábado. Las mujeres que lo habían acompañado desde Galilea fueron detrás a examinar el sepulcro y cómo colocaban su cuerpo. A la vuelta prepararon aromas y ungüentos, y el sábado guardaron reposo conforme al mandamiento. Hasta aquí la pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Quédate en mí, quédate en mí, toca mi mente.
Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí. Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí. Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí. Quédate en mí,